Hola, buenas tardes. Permíteme presentarme. Mi nombre es el maestro Daniel Alejandro Ibarra Calzado. Voy a ser tu docente en esta materia que se llama tanatología, una materia que me parece en lo particular maravillosa e increíble y que realmente estoy muy motivado de poder darte esta materia en este cuatrimestre. Pero bueno, me presento con mayor formalidad como deben de ser las cosas. Eh, Soy psicólogo clínico, egresado de Universidad La Salle, soy terapeuta cognitivo-conductual, eh, especializado en adolescentes realmente y adulto joven. Soy catedrático aquí en el Instituto Mexicano de Psiconcología, donde también he cursado la maestría en tanatología precisamente. Eh, Soy catedrático en los tres planteles principales, es decir, Impotlalpan, Tláhuac y Montevideo, de las carreras de trabajo social, de psicopedagogía y por supuesto de ustedes, mis colegas, los psicólogos, ¿de acuerdo? Eh, Antes que nada me gustaría realmente compartirte el hecho de que para mí ya eres un colega y te voy a tratar como un colega, por lo tanto espero pues ese mismo grado de compromiso y ese mismo grado de profesionalidad en tus comentarios, en tus participaciones, en tus trabajos. Ya quiero ver el grado de un licenciado en esto, ¿de acuerdo? Bueno, también soy catedrático en ULSA, en Universidad de La Salle, precisamente en enfermería y próximamente en psicología. Entonces yo creo que al menos en el ámbito académico me respalda esa parte. En lo profesional tengo la fortuna de ser director y fundador de una asociación psicológica que es una empresa que se caracteriza porque capacita a otras instituciones y a otros profesionistas, además de la eh, obviamente no en licenciatura, sino en posgrado, como diplomados y cursos y talleres. Y pues además de eso, se caracteriza porque trabaja con pacientes de psicología, de psiquiatría y de pedagogía, nada más. Entonces, bueno, es un poco de en lo que he desenvuelto. Creo que podemos trabajar bastante bien en conjunto. Te comento rápido porque es esta clase como virtual. Tú sabes los problemas que como país hemos estado enfrentando recientemente. Entonces, pues el Instituto IMPO se ha encargado de buscar recursos para que nuestros alumnos no se vean muy afectados y puedan tener bases para ahora que regresemos a las clases vivenciales de persona a persona, ya presenciales, ya tengan una base que hayan podido estar revisando durante este inter en lo que se puede regresar a ocupar las instalaciones. La universidad está bien, está en óptimas condiciones, solo se están esperando uno que otro permiso o algo que para su tranquilidad haga notar que realmente la institución se ha tomado todo este tiempo para estar en buenas condiciones para ustedes. Entonces, bueno, la materia es tanatología. Recuerda, mi nombre es Daniel Alejandro Ibarra Calzado. Me encanta mi apellido, por favor, apréndelo a escribir bien. Es Calzado con Z y con O. No es calzada, es calzado, ¿va? Ok, ahora te voy a platicar un poco de los rubros que vamos a utilizar para la evaluación de esta materia, ¿de acuerdo? Tenemos de entrada, son tres rubros, cada uno vale 33.33, es una costumbre ahí en el instituto, ya lo sabrás, donde tenemos el primer rubro que es una presentación en modo seminario por equipo de un libro que vamos a revisar. No es el temario, no van a exponer el temario, ese es mi trabajo y esa es mi chamba y es lo que yo les voy a presentar clase con clase. Lo que ustedes tienen que hacer es leer uno de los libros que les voy a recomendar y que les voy a asignar por equipo, y presentarlo en una forma de modo seminario, es decir, ustedes anotan algunas ideas clave y a partir de ahí empiezan a hacer que los compañeros empiecen a exponer, empiecen a opinar, ustedes guían y van a llevar a cabo todo el orden de esa clase o esa dinámica por completo, son completos responsables, ¿sale? Esa entonces es una, vale 33.33. Tenemos un examen, el examen no lo voy a quitar, es muy importante para ver qué tanto estás aprovechando el rendimiento pues, de esta clase y de esta materia que es muy importante. Y bueno, si es de opción múltiple o es abierto, ya lo designaremos en el lapso de la clase y de la materia, ¿de acuerdo?
Y por último, la participación, que también tiene que ver con controles de lectura. No solo es qué tanto participas en la clase, sino tiene que ver también, por supuesto, el hecho de que estés haciendo algunos esquemas, mapas que yo te deje hacer sobre lecturas en particular, que son copias. Estas lecturas complementarias no tienen nada que ver, o bueno, no van de la mano o con el libro que tienes que revisar para tu modo seminario. Son dos cosas aparte, dos evaluaciones completamente distintas. ¿Cómo reviso esos controles de lectura de participación? Yo llego a clase, te doy algún material, te digo de aquí va a ser tu siguiente participación, tú tienes que llevarte a casa ese material, lo lees, me haces un esquema, una lluvia de ideas, lo que tú consideres más adecuado para ti. Y en clase te lo voy a revisar, le voy a poner mi firma y con eso vas a poder empezar a participar, ¿de acuerdo? Bien importante esta situación. El hecho de que hagas tu mapa y que yo te lo firme no quiere decir que ya lo registré, ¿de acuerdo? Mi método de trabajo es así, es decir, tú llegas a clase, yo te lo firmo y participas. Pero tienes que guardar esas firmas, esa libreta donde te lo esté firmando, porque al final del cuatrimestre es cuando realmente yo me pongo a revisar cuántas firmas mías tienes. Si vamos a suponer, en un caso que no espero no ocurra, pero ya me ha sucedido, un alumno que tenga todas sus firmas o que todas las clases me hizo su control de lectura y participación pertinente, pero el último día o perdió la libreta o se le olvidó en su casa o no sé qué pasó que no la llevó, es como si no me lo hubiera entregado, ¿de acuerdo? No te confíes. El hecho de que yo te firme no quiere decir que ya está asentado en una lista. Tienes que cuidarlo y presentarlo sin falta el último día, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa? Bueno, eso en cuanto a los controles. La participación no es que digas lo primero que te viene a la mente, se supone que por eso estás revisando en casa con tiempo los materiales que te estoy dejando para que puedas participar de una mejor manera en clase. O sea, recuerda que un 40% de responsabilidad del docente darte información, compartirte y todo, pero también es el otro 60% tu responsabilidad que tanto vayas a aprovechar esa temática, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es en cuanto a participación y controles de lectura. Hay que poner siempre claras las reglas del juego o de la materia. Te darás cuenta conforme me vayas conociendo que tengo muchos rasgos obsesivos y uno de ellos es que el alumno trate de ser lo más puntual que se pueda. Es decir, con esta parte, si tu clase conmigo es a las 7 o a las 10, por ejemplo, tienes de margen 10 minutos nada más para llegar a la clase. Si llegas 7:10 o 10:10, por ejemplo, claro que puedes pasar. No te voy a negar nunca el acceso a la materia ni a la clase, pero ya no tienes derecho a asistencia, ¿sale? Esto es bien importante porque muchos de los alumnos se van extraordinario por esta pequeña situación. Y es un pequeño detalle. Si revisas bien tu reglamento escolar, te darás cuenta que por regla solo existe o asistencia o falta. No hay retardos y en mi materia tampoco los va a haber, ¿de acuerdo? Es decir, tienes que tratar de llegar a tiempo. Si no llegas a tiempo puedes pasar, pero ya no tienes derecho a una asistencia. Y eres escolarizado, por lo tanto tienes derecho a entre 3 o 4, más o menos, sacando tu regla de 3 con el calendario que nos van a entregar con las nuevas modificaciones. Sabrás cuántas veces puedes faltar o cuántas veces puedes llegar tarde, ¿de acuerdo? Entonces, sé cuidadoso con esa parte, no te confíes, sí los mando extra por esa situación. No es algo que yo no les dé. Si en algún momento durante el cuatrimestre el que llegara tarde soy yo, procuro que no ocurra, pero vamos a suponer que en algún momento pasara, ese día el que está fallando es tu docente, por lo tanto, todos tendrán asistencia ese día si te tocó la buena suerte de que yo llegué tarde. Todos, a excepción de los que de plano no se presenten ese día en la clase, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se me hace algo justo, algo equitativo. Ahora, sí, te presento los títulos que vamos a estar trabajando. Te recomiendo que trates de adquirirlos. En Tlalpan, varias de estas obras ya las tienen digitalizadas para que las puedas imprimir. Si no, puedes comprarlos. No son libros tan costosos y que te van a servir bastante a lo largo de tu carrera. ¿De acuerdo? Ok, entonces, a ver. La idea es la siguiente. Para la siguiente clase que ya tenemos como tal presencial,
vamos a tener que tener ya listos 3 equipos, ¿de acuerdo? Quiero que los equipos sean lo más equitativo posible en integrantes, es decir, no quiero un equipo de 3, uno de 5 y uno de 2. Quiero equipos que tengan más o menos el mismo número de integrantes, si no los voy a tener que desarmar y volverlos a armar yo. Pero sería más fácil que ya estén como designados y que pues estén equilibrados en cuanto a participantes, ¿de acuerdo? El primer libro que vamos a revisar es este. Es de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. El libro se llama Sobre la muerte y los moribundos, ¿de acuerdo? Es un libro que pueden conseguir bastante sencillo, si no también creo que ya está ahí en Tlalpan y lo van a poder conseguir ahí. Ese es el primer texto que vamos a revisar. El segundo que vamos a revisar es de Robert A. Neimeyer. Se llama Aprender de la pérdida, ¿de acuerdo? Es un libro que si no está en Tlalpan, yo se los voy a dejar para que le puedan sacar copias o lo adquieran de preferencia, ¿de acuerdo? El tercer título que vamos a revisar para el tercer equipo es de Ernest Becker y se llama El eclipse de la muerte. Es este libro que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Entonces son 3 equipos que van a trabajar estos 3 libros y hay un cuarto en caso lo vamos a tomar en consideración para sacar cosas bastante importantes de la materia. Y si es un grupo muy extenso que todavía no tenemos la fortuna de conocernos como tal, también sería un cuarto equipo, ¿de acuerdo? El nombre del texto es Los duelos en la familia, es del doctor Marco Antonio Polo Scott y de la doctora Beatriz Chávez Contreras, ¿de acuerdo? Es este libro, por supuesto que está ahí en Impotlalpan, entonces son los textos que vamos a estar revisando, más aparte algunas otras lecturas en copias que les voy a ir dejando de fragmentos de algunos otros textos que vamos a estar revisando, ¿de acuerdo? Entonces eso es en cuanto al material que vamos a estar trabajando y ocupando. Traten de empezar a ver cómo conseguirlos y si no en clase pues ya los vamos a ir designando por equipos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, tenemos que empezar hablando sobre lo que es la tanatología. Es una materia que tiene un temario muy amplio y vamos a tratar de resumirlo lo más que se pueda en un cuatrimestre completo, ¿de acuerdo? Para esto tenemos que empezar preguntándonos a nosotros mismos, ¿cuál es tu concepto como tal que tienes sobre tanatología y sobre la muerte? Cuando hablamos de qué imagen tienes sobre la muerte, muchos imaginamos normalmente, y esto porque es un producto cultural, a este personaje con cubierta la cara, esquelética, con una guadaña, una hoz o algo que representa precisamente esa mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, esas son como las concepciones más comunes que tenemos de la muerte, pero varía mucho en cuanto a cultura, en cuanto a región, en cuanto a país, en cuanto a sociedad, en cuanto a religión incluso, o sea, varían con muchos factores como tal ahí. Tenemos que hablar de 3 periodos como tal de la tanatología. Tenemos un periodo precubleriano, que si recuerdas es una de las autoras de uno de los textos que vamos a revisar, Elizabeth Kubler-Ross. Se le llama etapa precubleriana porque fueron todos los modelos tanatológicos que surgieron antes de que ella postulara sus teorías como tal, ¿de acuerdo? Luego tenemos un periodo que se llama kubleriano, que es precisamente donde la doctora Elizabeth Kubler-Ross empezó a hacer todas sus aportaciones en el ámbito hospitalario. Y tenemos un periodo post-kubleriano que nos está hablando de la tanatología del siglo XXI, donde ya se han metido muchísimos otros conceptos, se reestructuraron muchas cosas que la doctora Elizabeth Kubler-Ross había propuesto en un inicio y que actualmente son completamente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces son los 3 periodos que vamos a estar manejando durante esta materia. Vamos a empezar hablando un poquito sobre la etapa precubleriana. Teníamos que precisamente en 1901, Elias Mekinoff, que es un autor muy importante que empieza a introducir el término de la tanatología y que él decía o definía la tanatología como una ciencia, la ciencia que explica el proceso físico, químico de morir, ¿de acuerdo? Estos fueron de los primeros esbozos que tenemos sobre la tanatología como tal. Tenemos otro autor muy importante que se llama Edgar Morin o Edgar Morán, también se le puede encontrar,
que dice que toda ciencia tiene 3 ejes, ¿de acuerdo? En cuanto a la parte tanatológica. Edgar Morin nos hablaba de estos 3 ejes, donde el primer eje va a ser este eje biofísico y químico. En este primer eje, que lo vamos a desglosar un poquito más a profundidad en un momento, tenemos que consideraba a la muerte como el proceso en el individuo global, pero no en un nivel individual y celular, ¿de acuerdo? Ahorita va a quedar más claro. En el eje número 2, que quiero que lo pienses como si fuera precisamente un triángulo, en el eje número 2 tenemos el eje antropocultural, ¿de acuerdo? En este eje, la muerte se considera un acontecimiento que tiene lugar en el espacio que un ser humano habita. Lo que te hablaba hace un momento, las concepciones que tenemos según región, país, cultura y sociedad. Es decir, hablamos en él de las formas de morir. Y por tercer eje es el eje de la psique, ¿de acuerdo? En este eje que vamos a tener, que es el puente, es un puente, una unión entre el eje 1 y 2, son todas aquellas manifestaciones emocionales ante la muerte, es decir, miedo, angustia, dolor, por ejemplo. Es muy importante estos 3 ejes porque como psicólogos hablamos de un concepto de salud como bienestar o equilibrio bio, psico, social y espiritual más recientemente añadido. Entonces estos 3 ejes propuestos desde esta etapa precubleriana nos hablan de la importancia de cómo el concepto tanatología y muerte ha ido evolucionando, ¿de acuerdo? Tenemos, ahora sí de una manera un poquito más específica, en el eje 1 vamos a encontrar, recuerda que el eje 1 es el biofísico-químico, la conciencia realista de la muerte. Es decir, esta parte que es completamente universal, que es irreversible, que no se puede regresar desde la parte fisiológica y química a la vida, donde los órganos pueden dejar de funcionar y siempre hay una causa de muerte. De hecho, lo vamos a hablar durante una de las clases. Ahorita, hoy en día ya no está aceptado en la parte de un acta de defunción que diga paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque ese era exclusivamente el eje número 1. Todos, absolutamente todos, fallecemos de un paro cardiorrespiratorio porque el corazón deja de funcionar y dejamos de respirar. Por lo tanto, era una concepción muy ambigua. Hoy en día en las actas de defunción tienen que ser más específicos en este contexto. Ya no solo puede ser centrarnos en la parte del eje 1, ¿de acuerdo? Esto nos lleva inmediatamente al eje número 2, que hablábamos de la cuestión antropocultural. En este eje 2 es la conciencia social de la muerte. También entra aquí la parte de la búsqueda del alivio. Tenemos que en este eje número 2 se crean espacios inmunes a la muerte, ¿de acuerdo? Aquí entra toda esta parte, por ejemplo, de cuestiones y creencias religiosas, espirituales y demás situaciones. Porque recuerda, espiritualidad no es religión. Espiritualidad lo podemos concebir o la podemos comprender como logos. Logos, no el logos de tratado o de estudio, sino el logos que incluso un Víctor Frank nos iba presentando como un sentido. La espiritualidad es todo aquello que le dé un sentido a una vida y a una existencia, ¿de acuerdo? Eso entra en el eje número 2. El luto o esta conducta social que tenemos de guardar luto ante un fallecimiento es extrañamente compartido en el eje 2 y en el eje 3. Ahí está implícito, ahí está insertado la cuestión del guardar luto, ¿de acuerdo? El eje 3, por otro lado, es la conciencia traumática de la muerte, donde hablábamos hace un momento de que va a ir implícita las reacciones emocionales como el dolor, el miedo, la angustia, la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y también entra la reacción humana frente al proceso de muerte, ya sea una muerte súbita, una muerte esperada o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces son estos los 3 ejes iniciales con los que vamos a empezar a trabajar. Luego tenemos a Louis Vincent Thomas.
Louis Vincent Thomas nos hablaba de 3 tipos de muerte particulares, ¿de acuerdo? Tenemos la muerte número 1, que es la muerte biológica, es decir, muerte cerebral, que no es lo mismo a estar en un coma, y el cese de signos vitales. Cuando hablamos de un coma, hablamos de la posibilidad de que el individuo pueda regresar o pueda despertar de ese estado. Cuando hablamos de una muerte cerebral o de un estado vegetativo, ya no hay posibilidad de despertar de esa persona. ¿Por qué? Porque encéfalo, sistema nervioso central, ya no está funcionando. Solo mantiene exclusivamente funciones vitales, muchas veces apoyadas o recargadas en aparatos médicos que permitan mantener esas funciones como reactivas, ¿de acuerdo? Luego tenemos el tipo de muerte número 2, que es la muerte psíquica para Vincent Thomas. La muerte psíquica es, por ejemplo, pérdida de procesos cognitivos, es decir, las personas conforme vamos evolucionando en nuestro desarrollo y en nuestro ciclo vital, vamos empezando a perder funciones. La persona adulta mayor se encuentra ante el infortunio de ver cómo sus funciones mentales superiores o cognitivas se empiezan a deteriorar poco a poco. Eso entra en la muerte psíquica. También entran los procesos de despersonalización y en el proceso de la desesperanza, ¿de acuerdo? Y la tercera muerte le llamamos la muerte social. Aquí es donde va implícita la pérdida de roles, por ejemplo. Para que quede más claro, esta parte te la voy a ejemplificar con... ¿qué será bueno? Ok, una relación de pareja. En una relación de pareja hay roles asignados, el novio y la novia, por lo general, hablando de un estilo como muy ortodoxo. Entonces, en el momento en el que hay una fractura, en el momento en el que la relación termina, se pierde el rol. Ya no eres el novio, ya no eres la novia, ahora eres exnovio o exnovia ¿de acuerdo? Entonces esa es una pérdida de rol. Cuando tú termines la carrera te vas a enfrentar a un tipo de muerte social. Este tipo de muerte social es la pérdida de rol del estudiante. Ya no vas a ser estudiante de psicología, ya vas a ser un psicólogo. Pierdes un rol para entrar a uno nuevo. Esos son los tipos de muerte según Louis Vincent Thomas, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a aspectos muy generales de lo que fue la tanatología precubleriana. Vamos a entrar ahora a la tanatología kubleriana como tal. Para esto te quiero leer una frase, un pensamiento maravilloso de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que dice lo siguiente: las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Esta frase en lo particular a mí me encanta. Creo que representa muy bien lo que fue el pensamiento kubleriano, que te reitero, fue muy validado porque fue una de las pioneras y de los pilares de la tanatología. Sin embargo, hoy en día su modelo como tal ya no es tan aplicable más que a ciertos ámbitos hospitalarios, porque el psicotanatólogo, que lo vamos a ver más adelante, ha tenido que modificar muchas cuestiones para que no se quede solo en un acompañamiento, que es lo que hablaba Kubler-Ross, sino que ya podamos pasar a esta situación de intervención como tal, que es muy característica de nosotros. Ahora sí, para hablar bien de la parte kubleriana, tenemos que diferenciar algunos conceptos. Primero, la terapéutica. La palabra terapéutica, ¿de dónde viene? Deviene de una palabra que se llama terapeia, ¿de acuerdo? Que significa cuidar, sanar y acompañar. Así como ahorita lo vas a empezar a ver en una materia que también llevas a la par que esta, que se llama, me parece, psicología clínica, o ya la llevaste. Recuerda que venía clínica del griego kliné, que era literal acompañar al enfermo al lado, o estar al lado de la cama del enfermo.
Entonces, terapia viene mucho de este sentido y fue uno de los pilares de la tanatología kubleriana porque era acompañar al moribundo. De ahí que su primer texto que revisamos es sobre la muerte y los moribundos, porque Kubler-Ross literal se sentaba junto al paciente que estaba a punto de fallecer a tomarle la mano y acompañarlo en ese proceso de trascender, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esta concepción de terapéutica. Tenemos que por lo tanto la terapéutica kubleriana va a involucrar 3 aspectos también. Primer aspecto, la atenta escucha o la escucha atenta, como lo quieras denominar, es dejar de hablar. En la atenta escucha, el terapeuta o el psicólogo o el acompañante tiene que tener muy claro que no siempre tiene que decir algo. O sea, no necesitas decirle siempre algo al otro para tratar de que se sienta mejor. ¿Por qué? Porque eso solo es una anestesia, un analgésico para tu propia situación personal. A veces lo único que necesitas es permitir que el otro hable como tal, exprese lo que piensa, exprese lo que siente. Muchas veces tal vez te ha tocado escucharlo o vivirlo o verlo de primera mano. Gente que está ante un proceso de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, algún tipo de cáncer o cuestiones de este estilo, donde el paciente le dice a su familia o a su pareja, es que creo que es momento de que hablemos de cuando yo fallezca. Me gustaría que... Y en ese momento lo interrumpen los familiares, o el mismo médico, o la misma enfermera, o quien esté desarrollando ese papel en ese momento. Dice, no hables de eso. Vas a estar bien, vas a mejorarte, todo va a salir bien. Esto, según Kubler-Ross o la tanatología kubleriana como tal, es un error, un grave error, porque no estás teniendo atenta escucha. Estás callando al paciente para que lo que diga no te mueva a ti, por tu propio miedo y angustia ante la muerte, ¿de acuerdo? Entonces para Kubler-Ross es atenta escucha. Primero, aprende a callar y deja que el otro empiece a verbalizar lo que piensa, es un mundo interno, ¿de acuerdo? Pilar número 2. El pilar número 2 de la terapéutica kubleriana le llamó buena palabra, o se le conoce como la buena palabra. Es decir, ya te callaste, ya escuchaste, ahora sí puedes decir una que otra frase. Recuerda, Kubler-Ross no fue psicóloga. Kubler-Ross era médico psiquiatra. Por lo tanto, desde su campo teórico, ella empezaba a argumentar que puedes decir una que otra frase empática, cuidando mucho lo que vayas a mencionar. No es intervención. Kubler-Ross y su terapéutica tanatológica solo es acompañar, no es intervenir, no es cambiar nada, simplemente es estar presente. Entonces, la buena palabra para Kubler-Ross tiene que ver con esta parte de no juzgues y da una que otra palabra que conforte, que genere confort o que genere tranquilidad, disminuya la angustia del paciente, ¿de acuerdo? Y 3, pilar número 3 es el acompañamiento compasivo. Compasión no es lástima, compasión es sentir con, por lo tanto es no sentir por, no vas a sentir la emoción y el malestar del paciente, es valido tu emoción, puedo ver y observar que te está doliendo mucho, que está siendo difícil y por lo tanto aquí estoy, te acompaño. Ese es el acompañamiento compasivo, me siento a tu lado a acompañarte durante la emoción que estás teniendo en este momento, ¿de acuerdo? Esos son los pilares de la terapéutica kubleriana. Ahora, también cuando hablamos de tanatología kubleriana tenemos que mencionar la formación de una actitud humanitaria, ¿de acuerdo? Es bien importante esto. Kubler-Ross lo empieza a describir a raíz de que se da cuenta de que muchos de los médicos, enfermeras y personal que se desempeñaba en los hospitales veía al paciente como un número nada más, un expediente, un número de cuarto, un número de cama, o una enfermedad, pero no los veía como personas, ¿de acuerdo? Entonces, la formación de la actitud humanitaria tiene que ver, primero, entender que actitud es el conocimiento de un concepto de persona. Número 2, la compasión, que te acabo de explicar, que es sentir con, no sentir por, ¿de acuerdo? Y 3, el buen trato. Esos son como las características primordiales de lo que Kubler mencionaba como la formación de la actitud humanitaria. Luego,
En este libro que vamos a revisar y que alguno de ustedes equipos va a poder presentarnos frente a grupo, era esta situación de descripción de la psicología del moribundo, de aquel paciente terminal, que no hay mejora, donde hablamos de los mecanismos de reacción del individuo que se componen de 5 elementos. Número 1, los mecanismos de defensa, ¿de acuerdo? Que si bien ya los has tenido, pues, o los has estado revisando a lo largo de tu carrera, donde entra negación, donde entra racionalización, donde entra decisión, donde entra formación reactiva, todos estos tipos de mecanismos de defensa son los que vamos a encontrar en esta psicología del moribundo. Número 2, tenemos la estrategia del afrontamiento. ¿Qué recursos empieza a implementar el paciente que se enfrenta ante esta situación? Tercer elemento o siguiente elemento es la expresión emocional abierta de esta situación, ¿de acuerdo? Lo que me genera el hecho de encontrarme con un diagnóstico, con mal pronóstico de una enfermedad que va a seguir empeorando, ¿de acuerdo? Luego, te quiero dejar claro algunos conceptos para que no me los confundas conforme vamos avanzando en las clases. Hay una diferencia muy importante entre lo que es un acompañamiento y una intervención, ¿de acuerdo? Yo te decía hace un momento y te lo enfatizaba, acompañamiento es exclusivo de Kubler, pero Kubler jamás habló de una buena intervención o de una intervención como tal tanatológico. Eso fue posterior, ¿de acuerdo? Acompañamiento venía de una conducta cristiana, sí, de una parte pues bastante, con una carga bastante religiosa. Entonces acompañamiento era una conducta cristiana que derivó en una herramienta durante estos procesos. Ojo, se le llama acompañamiento porque es sentarte, escucha activa nada más, no tienes que decir nada para acompañar. La tanatología, yo tenía una maestra maravillosa que me llegó a compartir en alguna ocasión lo siguiente. La tanatología surgió desde épocas de las cavernas, donde estaba sentado tal vez un cavernícola empezando a concebir por primera vez esta parte de la muerte y parado viendo el cuerpo de alguien de la tribu o alguien del grupo. Y en ese momento otro cavernícola se acerca, le pone una mano en el hombro y le dice En ese momento, con ese pequeño con este poner una mano en el hombro, empieza a surgir una concepción tanatológica, ¿de acuerdo? No con teoría, pero sí en este acompañamiento. Veo que duele, veo que te lastima, aquí estoy como pilar y te estoy acompañando, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de un proceso ya de intervención, que es donde viene la enorme otra gran diferencia, ya hablamos de generar o potenciar un cambio para que la persona entonces pueda recuperar un equilibrio entre estas esferas. Recuerda que una crisis es un estado de desorganización cognitiva, ¿de acuerdo? Entonces, como es un estado de desorganización cognitiva, el individuo pierde este equilibrio entre las esferas biopsicosocial y espiritual. Cuando hablamos ya de una intervención tanatológica que solo podemos dar los psicoterapeutas, que además somos psicólogos, hablamos ya de meter distintos recursos de nuestras corrientes terapéuticas para que el individuo genere cambios en cómo percibe, en cómo actúa y en cómo vive y maneja emociones también, para que recupere ese equilibrio en esferas biológicas, psicológicas, sociales y espirituales, ¿de acuerdo? Esto es un concepto que de repente cuesta trabajo para muchas otras profesiones entender. Todos pueden hacer tanatología, sí, todos aquellos que se formen para hacerlo, ¿de acuerdo? Pero desde sus campos profesionales. Un médico no puede hacer psicotanatología, porque eso es propio del psicoterapeuta psicólogo. Un médico puede hacer acompañamiento, al igual que un trabajador social, por ejemplo. Un pedagogo tampoco puede hacer una intervención psicotanatológica. ¿Por qué? Porque no es su área. Ellos harán tanatología educativa, por ejemplo. Entonces tenemos que aprender a diferenciar bien y discernir estas áreas de acción que tenemos para que no estorbemos en otras profesiones y también respetemos el trabajo de otros.
Recuerda que mucho tiempo nos ha costado lograr que la psicología sea considerada una ciencia, como para que una mala praxis o alguna mala decisión o un desconocimiento nos empiece a hacer retroceder otra vez en estos avances que hemos tenido. ¿De acuerdo? Ok, ahora, continuando con un poco de esta tanatología kubleriana nada más, hablamos y nos encontramos con algunos aspectos que eran etapas de duelo, ¿de acuerdo? Hoy en día sabemos que no son así, pero en su momento dieron una gran apertura para poder empezar a trabajar. Las etapas de duelo, estipuladas desde la tanatología kubleriana precisamente, tenemos que van a ser 5, ¿de acuerdo? Etapa número 1 le denominamos la negación, ¿de acuerdo? Número 2, ira. Número 3, la negociación, que ahorita te voy explicando bien esta parte. Número 4, la depresión. Y 5, la aceptación. Aunque vienen en un listado, no quiere decir que sean una receta de cocina. Es decir, las personas no son así, no somos predecibles como muchos piensan. No quiere decir que primero, cuando tengas una pérdida de salud, por ejemplo, vas a tener que atravesar forzosamente primero negación, luego ira, luego negociación, luego depresión y luego aceptación. O sea, no funciona así. No es A más B es igual a C, ni 2 más 2 es igual a 4. Las personas por lo general pueden presentarte una de las etapas y de ahí brincarse a otra y luego regresarse y luego pasarse a la cuarta y luego regresar a ira y luego irse a negociación y luego regresar a negación. O sea, es un conjunto vaivén, un constante vaivén entre estos estadios, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de negación es esta primera reacción de shock inmediato ante una situación dolorosa. En hospital pasa mucho y por eso Kubler lo metió ahí. Es esta situación de el médico diciéndole a un paciente que tiene una enfermedad crónica, que no hay cura y que el pronóstico es negativo. Kubler se dio cuenta de que muchas de las reacciones de los pacientes eran no. ¿Cómo? No. O sea, ¿estás seguro? Tal vez se equivocaron con mis estudios, tal vez no son los estudios adecuados, o se equivocaron de nombre. ¿Estás seguro que soy yo? No, no creo. Voy a querer una segunda opinión, no quiero la de usted, tal vez usted ni sabe dónde estudió. Esa es una actitud de negación, ¿de acuerdo? Evito, niego, repelo aquello que me lastima. En la siguiente fase o etapa tenemos la ira, que es una respuesta de enojo natural, ¿de acuerdo? Entonces, ante el enojo, el paciente moribundo puede empezar a agredir o puede empezar a verbalizar cosas negativas que a los demás lastimen, pero es porque se encuentra en este estadio de ira. Cuando hablamos de negociación, es como este intercambio. Tal vez si hago esto puedo prolongar más mi deceso, tal vez si hago aquello puedo distanciarme más, o tal vez puedo acceder a un paraíso ahora, siendo que nunca creí en esta situación. O sea, es una negociación. Por ejemplo, sé que voy a morir, pero si tal vez pudiera irme a Nueva York a probar estos nuevos tratamientos, estaría bien o estaría mejor. Esa es una etapa de negociación, ¿de acuerdo? El objetivo de la negociación es tratar de retrasar el fallecimiento, ¿de acuerdo? No necesariamente desde un aspecto real fisiológico, puede ser desde un aspecto espiritual. Tal vez si empiezo a rezar más, pues tal vez se encuentre una cura o avance más la tecnología, no sé, ese es un estadio de negociación. Entonces, en ira es muy común agredir hacia la deidad también, ¿de acuerdo? El moribundo, por ejemplo, cuando está en ira, se va a encontrar con esta situación, va a empezar a decir, es que, maldito Dios, ¿cómo es posible? Yo siempre estuve ahí para ti, creí en ti y tú cómo permites que me pase esto, por la ira, ¿de acuerdo? Que es una respuesta emocional natural ante una situación de este estilo. De ahí vamos a la negociación, donde después de haber ofendido a esa deidad, por ejemplo, trato de hacer las paces. Discúlpame, no era lo que quería decir, estaba muy enojado, prometo ir más veces a misa, prometo hacer esto, prometo hacer aquello, pero ayúdame y mándame el alivio, o mándame una cura, o ayuda a los médicos, guíalos. Todo eso es una etapa de negociación, ¿de acuerdo? Luego tenemos la parte de la depresión. Ojo, no estamos hablando de una depresión patológica, no estamos hablando de una depresión de criterio diagnóstico de CM5, estamos hablando de una reacción también emocional al igual que con la ira, es una tristeza profunda,
ante el diagnóstico o en la probabilidad angustiosa de un futuro que no nos agrade. Y por último, hablamos de una aceptación de este proceso, que no siempre se va a llegar a ella, ¿de acuerdo? Y de hecho, según muchos otros autores, no existe como tal una aceptación. De hecho, en el libro que vamos a revisar de Becker, El eclipse de la muerte, nos vamos a encontrar con esta premisa contraria completamente a lo kubleriano, donde Becker afirma y dice que el ser humano nunca va a aceptar su propio proceso de muerte. Donde Becker afirma y asegura que cuando haces una pregunta como ¿quién de ustedes acepta su finitud y sabe que en algún momento va a morir? Y lo acepta y no le preocupa. Y todas aquellas personas que levantan la mano, Becker diría, es que eso no es posible, porque la angustia básica del ser humano es el miedo a la muerte, al no ser, al no existir. Y por lo tanto, es una no aceptación disfrazada de sí aceptación, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser muy cuidadosos con esta situación. Es un tema que da para muchísimo y que lo vamos a seguir abordando, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a las fases de etapas de duelo que se manejan desde la postura kubleriana. Ahora, también vamos a cerrar un momento la tanatología kubleriana, ya retomaremos un poco de esto después. Tenemos la tanatología post-kubleriana, la tanatología del siglo XXI, lo que vino después de que este médico empezara a hacer sus aportaciones pioneras a esta área, donde el concepto incluso de tanatología ya es diferente, ya no solo es aquella ciencia que se encarga del proceso de la muerte, sino tenemos que es una ciencia que estudia la percepción, esto es bien importante, la percepción de los procesos de muerte de manera transdisciplinar. Es decir, aquí es transdisciplinar porque atraviesa todas las disciplinas, es como si todas las disciplinas se empezaran a fusionar, borrando barreras y límites, donde se van a poder complementar una a otra. Entonces, esa es la nueva concepción de la tanatología. Percepción de los procesos de muerte. ¿Por qué? Porque incluso en algún momento los docentes mencionaban, el dolor es dolor, la intensidad se la da uno, sí es cierto, pero el dolor más grande es mi dolor. No el dolor de Daniel Ibarra, sino mi dolor individual. Es decir, si a mí me duele perder un celular, es mi dolor y para mí es muy grande, aunque para otros pudiera parecer algo insignificante, para mí es muy fuerte y no lo van a terminar de comprender. Por eso decimos esta expresión no de etiqueta para nadie, pero es general. Mi dolor es el más grande dolor, porque yo le estoy dando esa intensidad, esa carga, ¿de acuerdo? Ok, ahora, de manera muy breve y rapidísima, vamos a cerrar la primera clase con los tipos de tanatología que existen. Son tres, como te estaba mencionando, la médica, la psicotanatológica y la tanatología educativa, ¿de acuerdo? Tanatología médica se enfoca en las condiciones biológicas o le da más peso a la parte biológica, que es la tanatología médica, la que le pertenecía a Kubler-Ross en su momento como médico. En esta tanatología médica se busca apoyar en los procesos disciplinares para respetar las áreas, pero respetar las áreas de acción de otras profesiones. Es decir, aunque el médico tanatólogo se centra en los procesos biológicos, es decir, el eje 1 principalmente, no va a tampoco impedir que los otros profesionistas entren a intervenir, ¿de acuerdo? Y en la tanatología médica se busca exclusivamente acompañar, ¿de acuerdo? Acompañamos al paciente moribundo, pues su área de acción es la zona hospitalaria, ¿de acuerdo? Luego tenemos la tanatología educativa, son mucho más profundas evidentemente, pero no vamos a meternos tan de lleno a todas estas desde la primera clase. Es un esbozo general de lo que es la tanatología para que podamos seguir trabajando con ella, ¿de acuerdo? La tanatología educativa es la perspectiva que, al menos desde la tanatología, se puede construir la educación, ¿de acuerdo? Es mirar a la educación situados desde la tanatología, es decir, cómo la tanatología puede enriquecer a la educación, cambiar estos esquemas, estos constructos aprendidos de la parte de la muerte. Busca enriquecer precisamente esa teoría educativa
pues la conciencia de la muerte no es algo innato, si lo vemos desde los ejes que te expliqué hace un momento, en el eje 2, que es el antroposocial, recuerda que hablamos de formas de morir y de concepciones o conceptos, constructos sociales y culturales. Por lo tanto, en la tanatología educativa se entiende y se cree y se maneja como algo importante el hecho de que el ser humano no nace con una ideología o una imagen determinada de qué es la muerte y cómo es la muerte y cómo se va a hacer y cómo se tiene que afrontar. Eso es un producto de una conciencia que fue aprendida a lo largo de nuestras interacciones culturales y sociales con los demás. Por lo tanto, tanatología educativa se centra en cómo la educación se ve influida por la tanatología para cambiar estos preceptos y poder ayudar a educar de otra manera. No donde una muerte pueda ser completamente agonizante y terrible, sino donde se pueda empezar a integrar como parte de un todo, como un proceso natural, ¿de acuerdo? Por eso trabaja 3 cosas en particular la tanatología educativa: la conciencia realista de la muerte, la conciencia traumática de la muerte y la conciencia socializada de la muerte, ¿de acuerdo? Esos son los 3 componentes que más abarca. Y por último, psicotanatología. Cuando hablamos de psicotanatología, hablamos de los siguientes conceptos, que son bien importantes. Muchos profesionistas, mucha gente que cree que con un diplomado en tanatología, un curso en tanatología, aunque sean arquitectos, ingenieros, aunque sean abogados, creen que con eso ya están hechos para dar una psicoterapia tanatológica, y eso es un grave error. Es lo que nos da muchas veces en la torre a los psicoterapeutas, porque obviamente no tienen las mismas bases que nosotros. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esta parte. Por ejemplo, los licenciados en desarrollo humano, que es una nueva licenciatura relativamente hablando, me he encontrado con gente que cree que por esa licenciatura ellos son psicoterapeutas y que pueden dar psicoterapia. O sea, no, por más que leas, por más que estudies, si no tienes las bases desde psicología y luego formación en una psicoterapia, no puedes ser psicoterapeuta, ¿de acuerdo? Entonces la psicotanatología desarrolla técnicas para el manejo del duelo. O sea, no solo acompañamos durante el proceso del dolor y de la pérdida, sino desarrollamos técnicas para que se pueda manejar y atravesar este proceso de duelo, ¿de acuerdo? Ya veremos duelo a grandes rasgos más adelante. No solo hacemos el acompañamiento, hacemos intervención, que ya te di las diferencias entre estas dos. Principalmente psicología, pero no todos los psicólogos. Recuerda que ser psicólogo no te hace psicoterapeuta tampoco. Son psicólogos, psicoterapeutas quienes principalmente deberían de ejercer, ¿de acuerdo? Los psicotanatólogos profundizamos en la historia del paciente, historias de pérdidas significativas, reales, simbólicas, que se han ido presentando y que se han ido manejando. Hablamos también de un proceso de resignificación, es decir, reestructurar una carga de un mensaje para que la psique, al momento de asimilarla, no le dificulte tanto al paciente o a la persona poder comprenderla y manejarla, que genere menos dolor del que está provocando una idea en ese momento, ¿de acuerdo? Algo bien importante, y adelantándote un poquito lo del proceso de duelo, recuerda, el duelo no se resuelve, no se elabora, no es un hot cake, no es un suéter de la abuela, no es una chambrita, no es un rompecabezas, no es algo que se pueda resolver, no es un problema, ¿de acuerdo? Es un proceso de adaptación otra vez, es decir, la persona en duelo va a tratar de readaptarse a ese dolor y pérdida, pero no lo resuelve, porque no es un problema, ¿de acuerdo? Se adapta a él. Muy bien, vamos a parar esta primera clase aquí. La siguiente, que ya es presencial, vamos a hablar de los 5 bloques de pérdidas de Pangrazzi, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que quede muy claro, la siguiente clase quiero que ya estén listos los equipos formados para que me los presenten, y solo asignar el libro y el texto que va a revisar cada equipo para el manejo de seminario, ¿de acuerdo? El cuarto texto lo vamos a estar revisando, es muy importante, duelo en la familia,
y dependiendo de cuántos seamos en el grupo, veremos cómo lo manejamos, ¿de acuerdo? Para mí es todo un honor poder trabajar contigo. Las reglas creo que ya quedaron bastante claras de cómo vamos a estar manejándonos. Mi correo te lo doy en clase vivencial para que me puedas contactar, pedir información, cualquier duda o cualquier cuestión, con gusto te la atiendo, ¿de acuerdo? Nos vamos a estar viendo los días lunes en Tlalpan y pues sin más por el momento espero que esta primera clase te sea beneficiosa. Espero anotes lo más importante en tu libreta porque yo inicio todas las clases preguntando sobre lo que vimos la clase pasada y todas las dudas, que espero que sean muchísimas, también espero que las podamos llevar a clase para trabajarlas y resolverlas de la mejor manera, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un gusto y un honor, futuros colegas. Espero que sea provechoso. Nos vemos la siguiente semana.